porque hace 2 años que salí de aquí y desde entonces no he tenido la oportunidad de dirigirme a vosotras y a vosotros, que sois los que me habéis criado, ¿no? Lo comentaba antes, que soy el producto de una sede del Partido Comunista, del Partido del Trabajo, de Izquierda Unida, aquí en Conil, porque han sido muchos y muchas los que desde pequeñitos pues os está escuchando, habéis sido referencias para mí y la verdad que tendría muchas cosas que decir. Yo no dejo de ser militante de Conil y eso significa que cuando estoy fuera pues intento marcar el sello de cómo se hacen las cosas para hacer mayoría y ganar. Me fui de aquí, me acuerdo que la última negociación que hice fue con Antonio Márquez para cerrar los bailes populares de nuestros mayores los jueves por la noche en verano en la Torre de Guzmán, y de pronto al día siguiente estaba analizando las elecciones generales del 26J con Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, con Alberto Garzón, con Yolanda Díaz, en una mesa a puerta cerrada diciendo y valorando cómo había salido todo aquello. Y a partir de ahí, pues yo tenía la obligación de buscar un espacio, no sé si es hoy, de rendición de cuentas a mi asamblea, porque eso es lo que hacemos los dirigentes. Tenemos que tener la cabeza fría y rendir cuentas. Y os puedo garantizar que en todo este tiempo, desde el 26J, la propia negociación que hubo después para decir, ¿os acordáis aquello de no es no? Cuando fuimos capaces de cerrarle las puertas del pacto de gobierno al Partido Socialista con Ciudadanos tras el 26J, aquello llevaba el sello de Conil. También llevaba el sello de Conil, ¿os acordáis las movilizaciones exigiendo no a la intervención con el 155 que se estaba dando en Cataluña? No porque nosotros estuviéramos de acuerdo con la independencia, sino por la barbaridad de ver a niños, a padres, a madres, a abuelos y abuelas y ver una policía represora, pegándole a una población que ha estado machacada. Cuando aquellas movilizaciones salieron, llevaban el sello de Conil. ¿Y os acordáis aquel momento donde el Partido Socialista de nuevo dijo acuerdo con Ciudadanos y salimos llenando la Plaza del Sol en Madrid, poniendo una moción de censura que el Partido Socialista no nos apoyó? Aquello llevaba el sello de Conil. Aquello llevaba el sello de Conil. ¿Y por qué llevaba el sello de Conil? Porque Conil ha sido el que ha entendido desde hace muchos años la capacidad que hay que tener en política de generar alianzas amplias. Alianzas amplias. Y Conil se entendió desde hace mucho tiempo que la unidad es el camino que tienen que emprender los proyectos de los trabajadores o las trabajadoras, o los que dicen defender a los trabajadores y las trabajadoras. Al día de hoy, con 71 parlamentarios en el Congreso, hemos sido capaces de romper la operación de reformista en este país entre Ciudadanos y el Partido Socialista y elevar unos presupuestos generales del Estado que después de una década hablan de salario mínimo interprofesional. Eso, compañeros y compañeras, es el sello de Conil, os lo puedo garantizar. Os lo puedo garantizar. Y ahora afrontamos una nueva situación. Una situación muy ilusionante, que hay que entender el contexto. El contexto. ¿Y de qué contexto estamos hablando? Año 2008, crisis económica. Año 2010, crisis política. Porque tenemos que ver los procesos con amplitud de mira y con perspectiva histórica. Cuando el 2008 entra la crisis económica y se convierte en crisis política, eso significaba que los pilares fundamentales, las costuras con las que se desarrollaron los acuerdos y los pactos del 78 se estaban rompiendo. En el 78 hubo una serie de pactos que cosían y de pronto se rompieron. Y por eso vimos las movilizaciones del 15M en la calle, porque se rompía todo aquel acuerdo. ¿Por qué se rompía el acuerdo? Porque el color rojo
que el Partido Comunista de España en el año 78 puso encima de la mesa para una constitución que decía derecho al trabajo, derecho a una pensión digna, derecho a una vivienda, se estaba incumpliendo por parte del bipartidismo. Y el bipartidismo ha caído y se ha roto en el momento que la gente sale a la calle y dicen ruptura democrática, es lo que se estaba diciendo en las plazas del 15M. Y ahí la visión política que tenemos que tener los revolucionarios y las revolucionarias. ¿Qué quiero decir con esto? Los revolucionarios no estamos en política para entrar a misa. Los revolucionarios no estamos en política para entrar en nuestras sedes y vanagloriarnos de simbología, de siglas. Los revolucionarios estamos para transformar la realidad, no estamos para rezar entre nosotros mismos en nuestras sedes como si fueran iglesias. Los revolucionarios estamos para construir alianzas amplias y no se entiende en este momento el espacio unitario que se está dando en todo el país sin el papel que hemos jugado desde Izquierda Unida y desde el Partido Comunista. Nada nuevo, por cierto. Nada nuevo. Y aquí tenemos memoria. Como secretario general del Partido Comunista, dentro de 2 años vamos a hacer 100 años de historia. 100 años. Un siglo. Y os puedo garantizar que cuando ha pasado un siglo se está abriendo ahora un espacio ilusionante y esperanzador en Andalucía que se llama Adelanta Andalucía, y el eje vertebrador del proyecto es el Partido Comunista de Andalucía. No hay otro. Es el pegamento de las distintas fuerzas, Izquierda Unida y Podemos. Un trabajo político histórico que ha jugado el Partido Comunista a lo largo de su historia. Lo hizo en el Frente Popular, con Pepe Díaz a la cabeza. Fue capaz en los momentos más difíciles en la clandestinidad, sin sacar las siglas, de constituir las comisiones obreras en los años 60 y tener mantenido unidos a los trabajadores y las trabajadoras frente al sindicato vertical. El Partido Comunista, sin sacar sus siglas, crearon las juntas democráticas, las platajuntas. Fue capaz de construir el movimiento anti-OTAN, sin siglas, sino desde el proyecto político, desde la convicción política de la unidad para poder transformar la realidad. Y llegó Izquierda Unida. ¿Y qué era Izquierda Unida? ¿Un fin en sí mismo o era una coalición de organizaciones políticas buscando espacios abiertos y espacios de unidad? Y después de 30 años, de nuevo vamos a jugar en la Liga de los Grandes, porque ha nacido Adelanta Andalucía con el pegamento, con la capacidad de nuevo del Partido Comunista de crear y de haber sido el pegamento para construir una alianza amplia que, si sale bien, va a cambiar la ruta que se está jugando en el resto del Estado. En el resto del Estado. Venimos de una crisis política muy fuerte. Después del 15M, se partió el bipartidismo. Nacieron nuevas fuerzas. Nació Podemos, nació Ciudadanos. El país ha cambiado. El país ha cambiado. Y cuando el país cambia, los marxistas, los revolucionarios, la gente de izquierda tienen que entender que los modelos organizativos tienen también que cambiarse. Porque si no, no nos entenderían nunca y quedaríamos como marginales con nuestras banderas en una esquina como la derecha nos ha querido ver siempre. Marginales, arropaditos, sin dar miedo. Hoy esta fuerza política de Izquierda Unida, desde la capacidad de la construcción de alianzas amplias, da miedo. Y por eso Susana Díaz está haciendo actualmente una campaña de nivel bajo, que nada más que sabe sacar sonrisitas y decir que cualquier crítica a ella es la crítica y el insulto a Andalucía. Porque tiene la amenaza y la contradicción que le estamos poniendo. Por un lado, los compañeros de Unidos Podemos, la capacidad de haber puesto encima de la mesa un presupuesto que por primera vez habla de pensiones dignas, de derecho a la vivienda, de salario mínimo. Y una Susana Díaz que aquí tiembla, porque se puede ver acogida, abocada a estar encerrada con un Adelanta Andalucía que la deje marginal con lo que está ocurriendo en el resto del Estado. Esa es la visión estratégica, política que tenemos que tener. Y tenemos que tener claro lo que nos estamos jugando en este momento. Existe una crisis de régimen que no se cierra. La crisis del 78 no está cerrada. De la misma manera que hace 10 años no nos representan y se rompía la estructura política, se ha roto la estructura territorial con Cataluña y ahora se ha roto la estructura judicial con la sentencia del Tribunal Supremo, que por cierto nace de la contradicción y de la denuncia de un ayuntamiento de Izquierda Unida como es Rivas hacia Madrid,
¿Qué quiere decir eso? Que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están rotos, siguen rotos, y la derecha ni la socialdemocracia española tienen capacidad de que el puzzle siga encajando. ¿Qué significa? Que la ventana de oportunidad que tenemos es excelente, porque cuando todo es un caos, como decían los maoístas, las situaciones que se dan para los trabajadores y trabajadoras del país son cercanas. Porque los cambios políticos no se ven de una noche a la mañana, ni los cambian unas elecciones. Las elecciones, en un marco de juego, en un campo de juego que es del enemigo, que las cartas están marcadas por el bipartidismo y las grandes empresas y multinacionales del país, es el terreno que nosotros jugamos, y con sus normas y con sus leyes nos tenemos que mover. Y a veces incómodo con la ley electoral, con unos medios de comunicación en manos privadas, pero jugando en ese campo de juego les estamos haciendo caer en sus propias contradicciones. Y actualmente, si tenemos la capacidad, con la crisis territorial de Cataluña, con los nuevos presupuestos generales del Estado y con la capacidad que tengamos de romper el marco en Andalucía, Andalucía será la que aboque a poner orden en el resto del Estado. Y lo primero que hay que poner encima de la mesa ante la crisis territorial es la única fórmula, cuando ha entrado en crisis el 78, que es capaz de poner orden territorial en el país por la unidad de los distintos territorios del Estado, se llama República Federal. Y no hay otra alternativa en este momento, que es la que tenemos que reivindicar, porque es la única que puede poner a los distintos territorios en una sola dirección. Si Adelanta Andalucía sale bien, Andalucía, como aquel 4 de diciembre, estará dando un puñetazo encima de la mesa. Y a Susana Díaz le tenemos que decir lo que representa Adelanta Andalucía. Estamos cansados. Anoche estuve pendiente al informativo de Canal Sur. Al informativo. Y es que nos tienen miedo. Estuve valorando los minutajes de campaña de la televisión pública. Y para mi sorpresa, en el momento de campaña aparece Ciudadanos, luego el Partido Socialista, luego el Partido Popular y después el Partido Socialista. Nosotros habíamos dado un cantazo de campaña en Cádiz, en la manifestación contra la sentencia del Tribunal Supremo. Estuve con Teresa Rodríguez, estuvo Fernando y otros compañeros y compañeras. ¿Sabéis qué salió en el informativo? Nada. ¿Entendéis cuando Susana dice eso de cuando le preguntan con quién va a pactar usted? Ella dice, yo diálogo, banda ancha. A nosotros nos exigen en todo momento, donde tenemos que estar, acuerdos desde la izquierda, con programa político y con convicciones políticas. Pero ella se puede permitir banda ancha, que lo que está diciendo es: estoy dispuesta a gobernar con la ultraderecha de nuevo en Andalucía. Y eso rompería el marco con Pedro Sánchez y con el nuevo país que estamos construyendo poquito a poco con los 71 diputados solos que tenemos en el Congreso. Tuve que llamar a Canal Sur a las 9 de la noche. Y en la sección de cultura metieron a Teresa Rodríguez en el canutazo a la misma vez que yo estaba ya hablando, porque se le iba el tiempo y no la metía. Y nos dijeron que era un error. ¿Sabéis qué mensaje estamos diciendo? Primero, que tenemos un proyecto nuevo para la televisión pública de Andalucía que no puede estar en manos del susanismo. Y en segundo, que vamos a una campaña donde damos miedo y donde estamos pendientes, que lo sepa Susana, que estamos pendientes y que no vamos a dejar pasar ni una. Le dijimos a la redactora que esta la dejábamos pasar, pero a la siguiente salimos en tromba, en redes sociales, en movilizaciones si hacen falta, para decirle que tiene que cumplir con la televisión pública, y a esta fuerza política tiene que dejarle su espacio. Eso es cuando tenemos la capacidad y la convicción de dar miedo y de querer ganar. Cuando nos lo creemos, no nos podemos quedar en estas elecciones con la mentalidad de esa fuerza política del 5% y del no querer ganar, quedándonos con nuestra simbología y quedándonos con nuestro solecito. Tenemos que tener mirada grande y transmitir que somos una fuerza política grande y de orden, no del orden establecido, del orden socialista, feminista y anticapitalista, que es el que no se puede perder frente a los espacios de unidad, que es lo que nos llevan al final a estar juntos y juntas. Andalucía, compañeros y compañeras, está en nuestras manos. Andalucía no puede ser
una constante teatralización de Susana Díaz apropiándose de nuestra propia identidad. Andalucía no puede ser un eterno programa de Juan y Medio. Andalucía no puede ser un programa de coplas, día sí, día también, reventando la pluralidad cultural que tiene nuestra tierra. Andalucía no puede ser la señora Susana Díaz besando la mano a Botín. Andalucía no puede ser la que cuando se meten con nosotros y nos dejan en la periferia económica tanto de Europa como de aquí, la Susana Díaz lo que haga es velar y besar las manos de las grandes multinacionales que vienen a quitarnos el plan de trabajo. Andalucía es mucho más que todo eso. Andalucía son los trabajadores y las trabajadoras de Linares, que cuando han visto que su pueblo por la reconversión industrial se han ido a la mierda, están saliendo a la calle a echar uñas y dientes. Andalucía es las abuelas y los abuelos que mientras sus hijos están trabajando y tienen pensiones de mierda, están con los nietos para que puedan las mujeres seguir con su independencia económica. Andalucía son los trabajadores de correo. Andalucía son los trabajadores del metro de Málaga, que están levantados por la ineficacia de gestión que Susana Díaz está dándole al metro de Málaga. Andalucía son los jornaleros que actualmente en el campo están reivindicando la nueva distribución de las subvenciones de la PAC. Andalucía son los trabajadores y las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que le han hecho que Florentino Pérez se quede con todo su trabajo siendo intermediario, y mientras que nosotros pagamos 12 euros por familia, quien se está embolsando 5 euros explotando a las trabajadoras es el señor Florentino Pérez. Tenemos que poner encima de la mesa una Junta de Andalucía que le diga a los poderosos: no vengáis a robarnos. Y esos 5 euros se quedan para que las trabajadoras de la ayuda a domicilio tengan unos trabajos dignos y no en precarios. Andalucía, compañeras y compañeros, son todos aquellos que se levantan todos los días, aprietan los dientes y saben que aunque van a tener un curro de mierda en una Andalucía que la han tirado al sector servicio, con trabajos precarios para poner 4 cervezas en vez de tener convenios estables, laborables en la hostelería, siguen tirando para adelante y se siguen organizando en la actividad sindical para intentar buscar la mayor calidad de vida. Esa es la Andalucía que reivindicamos desde adelante, frente a la Andalucía de Susana, que es la que le dijo a Rajoy que tenía que seguir gobernando, la que le dijo a Pedro Sánchez que tenía que pactar con la derecha. Susana Díaz, la que quería España irse a Madrid, y ahora cuando ha perdido se vuelve a presentar en Andalucía, la Susana Díaz que eligió a la ultraderecha para poder gobernar en nuestra tierra. Ante eso, compañeros y compañeras, alegoría y estar en contacto y estar en constante momentos de alegría con la gente. ¿Por qué? Porque Adelante Andalucía sale a ganar y tenemos que construir ahí una inmensa mentalidad de mayoría, porque estamos a esto, joder, estamos a esto de hacer historia en Andalucía, y a veces parece que veo a la militancia que no se lo cree. Tenemos que tener la convicción de que el día 3 de diciembre esta fuerza política, con Teresa Rodríguez y Antonio Maillo a la cabeza, vamos a determinar no solamente el futuro de Andalucía, sino el futuro de todo un país. Por eso decimos que gobernar Andalucía, compañeros y compañeras, para ganar un país. Vamos a cambiar este país desde Andalucía, como lo hicimos el 4 de diciembre. Y por eso os apelo a que cuando las derechas, la ultraderecha y el susanismo os provoquen, sonríanle, porque el día 3 de diciembre esta fuerza política va a determinar el camino y el futuro del resto de Andalucía. Compañeros y compañeras, adelante, ni un paso atrás, adelante con los trabajadores y con las trabajadoras y la defensa de los derechos, como hemos hecho siempre, adelante con el proyecto político y la capacidad que hemos tenido en Andalucía de construir un proyecto político desde la unidad y desde las ganas de poder vencer. Salud, república y hasta la victoria siempre.